Antes que nada, gracias por su atención en este curso preparado en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Departamento de Física Aplicada. Presentaremos diversas técnicas de caracterización que son de utilidad para el estudio de suelos y de materiales en general. Comenzaremos con una introducción a las técnicas basadas en rayos X y posteriormente seguiremos con la técnica de fluorescencia de rayos X. Presentaremos un ejemplo de análisis cualitativo y cuantitativo de los elementos mayores y menores presentes en los suelos. En la imagen se observan diferentes elementos químicos presentes en el suelo cualquiera. Las muestras se muelen y se prensan en forma de pastillas. Las pastillas se colocan dentro de celdas de plástico y cartón. Estas celdas no generan rayos X detectables, por lo que no interfieren con el espectro obtenido. Cada celda se coloca en un portamuestras que va dentro de la platina del equipo. El análisis se realizó en un espectrómetro de fluorescencia de rayos X por energía dispersiva, con capacidad de hasta 10 muestras por medición. Este equipo detecta la energía de los rayos X emitidos por los elementos en la muestra. Existen otros espectrómetros que miden la longitud de onda de los rayos X emitidos. La muestra es bombardeada con un haz de rayos X de alta energía generados en un tubo rodio. Estos, a la vez, excitan a los elementos químicos presentes en la muestra de tal manera que generan rayos X característicos de cada elemento, los cuales son detectados por medio de un detector piezoeléctrico. El resultado es un espectro de fluorescencia de rayos X, en el cual se mide la posición de cada pico detectado y se asocia con los valores de referencia reportados para cada elemento químico. Por convención, los elementos mayores se expresan en forma de óxidos. Vale la pena mencionar que este método no permite distinguir la forma real en la que se encuentran presentes los elementos. Por ejemplo, si analizamos sodio en una muestra de cloruro de sodio, por convención el resultado será expresado como un porcentaje de óxido de sodio. Adicionalmente se detectaron dos elementos traza. En este curso solamente presentaremos el ejemplo de la medición de los elementos mayores. Para realizar la cuantificación de los elementos se requiere crear un programa en donde se capturan tipos de regresión que se utilizarán, condiciones de operación del registro, voltaje y corriente suministrados al tubo y tiempo de adquisición. Se especifica el rango de energía esperado de cada pico de rayos X generado por cada elemento químico presente. Por ejemplo, el pico de rayos X del sodio se encuentra en un rango de 960 a 1120 electrovolts. Para la cuantificación se utilizaron estándares de suelos mexicanos obtenidos por medio del Laboratorio de Fluorescencia de Rayos X de la UNAM, a cargo del Dr. Rufino Lozano. Los suelos corresponden a diferentes localidades en distintos estados de la República Mexicana. Los estándares contienen información de 10 elementos mayores con distintos rangos de concentración, así como de 14 elementos menores. Previamente se miden los espectros de fluorescencia de cada uno de los estándares y los archivos obtenidos se cargan a una base de datos, en donde también se capturan los valores de concentración de cada elemento. Debido a la gran cantidad de elementos presentes en los suelos, se deben seleccionar los elementos que pueden causar interdependencia en la intensidad de los picos de los rayos X. Normalmente elementos que generen rayos X ubicados en posiciones energéticas muy cercanas al elemento de interés. Se selecciona uno o varios algoritmos para ajustar lo mejor posible el ruido de fondo del espectro. Se generan las curvas de calibración para cada uno de los elementos de interés. La curva ideal es la que pasa por la mayoría de los puntos experimentales. Se verifican los coeficientes de correlación para cada elemento. Una vez elaborado el programa, se mide cada pastilla 5 veces y se obtiene un promedio de las 5 mediciones. En la tabla se observan los resultados para 5 muestras de los suelos.